pues hoy quiero hablarte de algo sumamente importante y que tenemos que considerar todos los días de nuestra vida. Y titulé este mensaje, te damos nuestro sí, ¿verdad? Un sí es importante, ¿sí o no? Yo quiero que hagamos memoria y quiero que recuerdes, no sé, el último sí importante que diste en tu vida. Hay muchos sís que determinan muchas cosas, y porque a lo largo de nuestra vida esos sís pueden abrir ventanas de oportunidades, ¿sí o no? Un sí a un trabajo, un sí a una entrevista, un sí a hacer algo, a venir a la iglesia, entregarle tu vida a Jesús. Abren oportunidades que hacen cambios que pueden ser pequeños o que pueden cambiar toda tu historia. Un sí, ¿verdad? Un sí me quiero casar contigo, un sí quiero hacer esto, un sí necesito esto. Y bueno, recuerda la última vez que dijiste un sí que trascendió para el final de tus días. Un sí importante, por ejemplo, para mí fue hace ya casi 6 años que decidimos Cristian y yo casarnos. Ese fue un sí que cambió toda mi historia, porque desde el día 1 cambió todo lo que yo era, ¿verdad? Cambió mi rutina, cambió mi casa, cambió todo lo que estaba acostumbrada para siempre. Y sobre todo es que lo elegí para toda mi vida, crecer y envejecer con él, y eso ya marca mucho de mi historia, ¿verdad? Y yo quiero que pienses en quien tienes a un lado, los que están casados. Ese sí que le diste a tu esposo, a tu esposa, cambió todo, porque ese sí también te dio hijos, porque ese sí también te dio un futuro para planear, para soñar, para pensar, ¿verdad? El sí del matrimonio es algo hermoso y que viene del corazón de Dios, ¿verdad? O el sí de tener hijos, el sí de esas cosas es tan importante y marca y trasciende cómo van a terminar tus días, ¿sí o no? Porque nunca podemos decir, híjole, ya le dije sí a tener hijos, pero al final de mis días ya voy a hacer como si nunca los tuviera. Claro que no, cambia tu historia para siempre. Y el sí más importante de nuestra vida, sí o no, es entregarle nuestra vida a Dios en rendición. Ese es el sí más importante que cualquier ser humano puede tener, porque le das sí no a una persona que te va a fallar o que va a equivocarse, sino a una persona que va a permanecer fiel contigo todos los días de tu vida, desde hoy hasta la eternidad. Amén. Y yo quiero contarte cómo di mi sí más importante. Lo di en el 2014 a Dios. Y recuerdo mucho esa noche cuando yo tenía 18 años, estábamos en una conferencia Vita. Y me acuerdo que yo estaba ahí con un montón de cosas frustradas porque no había entrado a la universidad, porque había salido de una etapa muy difícil de la preparatoria. Y me acuerdo que estaba en ese congreso en un tiempo de alabanza. Por eso es importante también que mandemos a nuestros hijos a estos eventos, ¿verdad? Y estaba en este tiempo de alabanza y mi voluntad era muy débil. Yo decía, bueno, mi voluntad era débil, mi deseo por Dios era muy débil, pero ese deseo pequeño y esa voluntad débil se encontraron con el fuerte y apasionante deseo de Dios. Y eso hizo que las cosas cambiaran, ¿verdad? Yo nunca me imaginé poder estar predicando o abriendo una iglesia, jamás. O sea, nunca fue algo que yo pensé, pero cuando nuestra débil voluntad se encuentra con la fuerte y apasionante voluntad de Dios, todo en nuestra vida empieza a ser diferente, mucho más, como decía ahorita Andy, ¿no? Mucho más de lo que sueñas o de lo que te puedes imaginar, supera por mucho nuestras expectativas, ¿sí o no? Y déjame decirte que es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, no, pero yo no voy a hacer algo para Dios, yo no voy a hacer algo significativo en mi vida porque soy una vasija frágil, débil, estoy sujeta a tantas cosas. Pero déjame decirte algo, el evangelio es para cada una de esas personas que saben que son débiles, que están rotas, que son pequeños o se pueden sentir insignificantes, pero en las manos de un Dios poderoso tu historia puede cambiar. Y Dios tiene escrita una historia maravillosa para ti, pero hoy es el momento de que renovemos nuestro sí. Sí a Dios, un sí sin temores, un sí sin titubear, un sí sin angustias, un sí real, un sí que cree y un sí que camina confiado bajo la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren decir de nuevo, sí Señor, yo quiero, yo necesito esto? Y a lo largo de la Biblia eso es lo que nos encontramos, ¿verdad? Encontramos la vida, porque la Biblia está llena de estas historias de esta gente valiente, que eran tan ordinarios, tan débiles, con tantos detalles e imperfecciones como tú y como yo, porque así somos, ¿verdad? Batallamos con muchas cosas, pero la Biblia está escrita de historias de hombres y mujeres que dijeron sí a Dios, dieron sí a Dios y su vida y su historia trascendió por generaciones.
Te aseguro que Abraham, cuando le dio su sí al Señor, él no se imaginaba que 5,000 años después una iglesia estuviera leyendo su historia, ¿verdad que no? Pero nuestro sí trasciende y cambia naciones, nuestra generación, nuestras siguientes generaciones. Eso lo cambia por completo. Y generalmente cuando vemos que alguien le responde que sí a Dios, no solo es afectada su vida, sino es afectado todo su alrededor, su generación y su nación. ¿A través de mí? ¿A través de mí? Claro que sí, a través de ti, a través de tu sí, aunque pueda parecer algo tan pequeño y tan insignificante. ¿Cómo Dios va a necesitar mi sí? Pero a través de ese sí, historias y naciones han sido afectadas a lo largo de la historia. Y en este caso, en la Biblia lo vemos en el pueblo de Israel, cuando de pronto una débil voluntad y una débil pasión se encuentra con su fuerte voluntad y su fuerte deseo, toda una nación era afectada y cambiaban la historia para siempre, ¿verdad? Lo vemos con David, lo vemos con Abraham, lo vemos con Noé, con Moisés, con todos estos hombres de Dios que al momento de decir sí, el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo crítico, difícil, angustiante, y el sí de estos hombres, uno entre una multitud de millones, ese sí pequeño que se escuchaba, hacía que cambiara la historia del pueblo de Israel. Y lo que se veía que iba a ser una derrota o algo, una catástrofe, una masacre, terminaba siendo algo totalmente glorioso y lleno de milagros por el sí de una persona. Yo quiero animarte a que el día de hoy te atrevas a decirle al Señor que sí. Dice la palabra de Dios que sus ojos recorren la tierra buscando si hay un sabio que busque a Dios, alguien que busque a Dios. Y sus ojos están recorriendo hoy esta iglesia, buscando ese corazón que quizá la llama está bajita, que quizá dices, yo no sé mucho, yo no entiendo tanto, pero que hay esa pequeña voluntad de decirle, Señor, yo quiero entregártelo absolutamente todo de mi vida, sin reservas, sin decir esto no, esto sí, esto no, esto sí, sino es un sí completo para toda mi vida. Amén. Y hoy quiero hablarte de 3 sís importantes que vemos a lo largo de la Biblia. Y el primero es un sí firme y sin instrucciones. Y vamos a leer acerca del sí de este hombre. Gracias. Es el segundo sí voluntario que vemos en la Biblia, porque cuando Dios creó a Adán, no le preguntó, ¿verdad que no? Lo creó y lo puso en el huerto del Edén. Ese no fue un sí voluntario. Dios lo creó porque Él le plació crear al hombre, Él se deleitó en crear al hombre, pero no fue un sí voluntario el de Adán. El de Abraham sí vemos que fue un sí voluntario. El primer sí voluntario fue el de Noé y el segundo sí voluntario fue el de este hombre Abraham, que cambió la historia de todo el mundo. No nada más la historia de una familia, la historia de todo el mundo. Qué increíble, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Muy bien, vamos a leerlo. Dice: el llamado de Abraham. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. O sea, Abraham, me puedes decir que no también, y yo voy a escoger a alguien más, pero yo quiero que todas las naciones y las familias de la tierra sean bendecidas por ti. Qué increíble, ¿verdad? Y leemos esta historia y vemos cómo Abraham no pensó ni siquiera 2 veces en tomar todo lo que tenía allá en Ur de los Caldeos, en la tierra de su padre. No pensó 2 veces en dejar a su familia, agarrar todas sus pertenencias y salirse caminando. ¿Sabía para dónde? No tenía ni idea hacia dónde iba. Él solo conocía Ur de los Caldeos, trabajaba con su padre y agarró sus cosas, a su esposa, a sus hijos y dijo, vámonos. Al día de hoy, ¿te parecería una locura? Sí, ¿verdad? O sea, imagínate que, Briana, el Señor te llamó, pues camínale ahí para aquí por la avenida San Lorenzo y Dios te va a decir ahí más o menos por dónde te detengas. A lo mejor te vas a detener hasta Río Verde o a lo mejor te vas a llegar hasta Tampico, quién sabe, pero Dios tiene para allá una tierra prometida. Es una locura, ¿sí o no? Pero Abraham fue obediente y tomó todo y dijo, Señor, yo voy a caminar hasta que tú me digas en dónde me tengo que establecer. Y de su obediencia, de este sí, de este hombre de fe, se puso en acción el plan de Dios. ¿Para qué?
Para que a través de Abraham y Sara naciera el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. O sea, fíjate, a través de la obediencia de estos dos se puso en acción un plan que Dios tenía desde el principio de la creación, que era meternos en una relación correcta con Él, ponernos en comunión con nuestro Dios. Y Él escogió a Abraham y Sara. Y para que naciera de ahí el pueblo escogido de Dios, de Abraham nació Isaac. Isaac engendró a Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Y de Israel, antes Jacob, le nacieron las 12 tribus de Israel. O sea, fíjate, tuvo 12 hijos. ¿Quién fue? Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón, Gad, Manasés, Benjamín, Dan, Aser, Neftalí y Efraín. Esos son los 12 hijos de los que tuvo Israel. Y de la tribu de Judá nació Jesucristo, el Hijo de Dios, Salvador del mundo entero, de uno de los hijos de Israel, de los descendientes de Abraham. El sí de este hombre cambió, sí o no, nuestra historia para siempre. Amén, porque de su sí nació el Salvador del mundo, de la tribu de Judá. Con Abraham, pero fíjate, o sea, vemos la historia de Abraham, este hombre tan valiente que dejó absolutamente todo, pero con él también venía un acarreado. Yo lo llamaría, venía un acompañante, pero yo lo llamaría un acarreado. ¿Sabes de quién hablo? De Lot, ¿verdad? Dice que cuando Abraham tomó todas sus cosas, su sobrino se le pegó y dijo, pues yo te acompaño, porque mejor me voy contigo que quedarme aquí con tu papá, ¿verdad? Entonces, el acarreado de Lot se fue, caminó atrás de Abraham, pero si nos damos cuenta en la historia de la Biblia, Lot nunca le dijo que sí a Dios, pero tampoco le dijo que no. O sea, ¿sí me explico? Le caminó y fue obediente a lo que Dios le dijo a Abraham, pero él nunca le dijo sí a Dios, ni sí ni no. Él se salvó cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos. ¿Te acuerdas que Dios mandó azufre al pueblo de Sodoma y Gomorra por su pecado? Y él se salvó porque Abraham fue a avisarle y le dijo, oye, sobrino, esta tierra va a ser destruida a causa de la multitud de sus pecados, entonces vámonos. Y Lot, pues él había escogido esa tierra. Cuando se le presentaron las oportunidades de escoger un lugar para habitar, Lot escogió la tierra más próspera y más bonita. Entonces Abraham había escogido una tierra que estaba árida, y Abraham fue y le dio aviso y le dijo, vámonos de aquí porque este pecado es muy grande y ningún hombre va a salir vivo de acá. Pero dice la Biblia, en esos capítulos, te animo a que leas la historia de Génesis, ahorita que estamos en el estudio bíblico, ya vamos ahorita en los Salmos, ya leímos esa historia, entonces si estás en el plan de lectura vas a saber más o menos de lo que estamos hablando. Y yo te animo a que si quieres anotarte, todavía puedes inscribirte para que podamos estar en contexto en las predicaciones de quién se habla y de quién estamos hablando, ¿verdad? Pero bueno, mientras pasa esto en Sodoma y Gomorra, Lot tenía a sus hijas, a su esposa, tenía a sus yernos, y dice que cuando llega Abraham y le da aviso de lo que estaba por suceder, Lot va y le dice a su familia, oigan, que van a destruir, que Dios va a mandar un ángel para enviar azufre para quemar toda esta ciudad, vámonos. Y algo bien interesante y que deja mucho que ver acerca de Lot fue que sus yernos se burlaron de él. Dijeron, ay sí, hijo loco, ¿quién sabe qué andas diciendo? Y yo con este comentario me pongo a pensar que entonces Lot no tenía credibilidad de palabra. Para que sus yernos se burlaran y dijeran, ay sí, tú eres bien titubeante, quién sabe qué andarás diciendo, ¿no? ¿Tenía autoridad? No tenía autoridad porque no era un hombre firme. Y lo vemos desde que él siguió a Abraham y no siguió lo que Dios le había dicho a él. Él solamente fue de acarreado, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? De Abraham se habla mucho, se habla hasta la fecha, conocemos la historia de Abraham, pero de Lot no se sabe casi nada. Lo único que se sabe es que se murió viejo, sí, murió grande, su esposa se convirtió en sal, porque volteó atrás cuando Samaria estaba siendo destruida, y aunque el ángel le había dicho, oigan, cuando vayan camino a salir de Sodoma y Gomorra, no volteen atrás a ver la destrucción, porque si voltean atrás ciertamente van a perecer. ¿Y qué hizo esta mujer? Como había visto la inestabilidad de su esposo y que no tenía una palabra firme, ella no obedeció lo que Dios le dijo y volteó y se convirtió en sal. Es más, si tú buscas todavía ahí estatua de sal de la esposa de Lot, hay una piedra que dicen más o menos, ¿verdad? Que es donde fue todo este asunto de donde era Sodoma y Gomorra, y ahí hay una piedra que medio parece que fue la esposa de Lot, ¿verdad? Eso sigue hasta el día de hoy, ese lugar que fue destruido. Y esta mujer fue desobediente y no miró atrás porque ya lo había visto en su esposo este ejemplo, ¿verdad? De testarudez, de desobediencia. Y lamentablemente, después de la historia de Abraham con Lot, no se vuelve a hablar acerca de él. No se dice nada más de él, solo fue alguien ahí pasajero.
Pero yo me pregunto y me hago esta pregunta, ¿qué hubiera sido de este hombre si hubiera estado convencido de su sí? Un sí fiel y un sí convencido. ¿Qué hubiera sido de su historia? Quizás se hubiera mencionado en el capítulo 11 de Hebreos, junto con todos los hombres de fe, a Lot el valiente, Lot el que siguió a Dios con firmeza, pero no se sabe nada. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿qué historia quieres que el Señor sepa de ti? La Andy que ahí no dijo sí, pero tampoco dijo no, y va a la iglesia los domingos y va a una célula también, pero no dijo que sí ni que no. ¿Qué historia quieres que se cuente de ti en los cielos? Porque en los cielos conocen a aquellos que han dado su sí, conocen a aquellos a quienes verdaderamente está escrito su nombre en el libro de la Biblia, en el libro de la vida. ¿Qué historia quieres que se cuente de ti? ¿Fue una mujer fiel, fue una mujer leal, que perseveró hasta el final? ¿O fue alguien que simplemente fue titubeante y ahí como un tronco por el mar, verdad? Yo quiero que del cielo se diga de cada uno de nosotros, mira, mi hijo dijo sí, aunque tenía miedo y se sentía incapaz. Mi hijo dijo sí, aunque tenía un chorro de problemas en su casa. Mi hijo dijo sí, aunque el domingo no se quería parar temprano porque quería ir al fútbol con sus hijos. Mi hijo dijo sí, aunque habían tantas cosas en su contra, pero mi hijo dijo sí. Yo quiero que al final de nuestros días, cuando sea el juicio final y se nos cuenten las obras, el Señor diga de Ágape San Lorenzo, todos aquí dijeron un sí convincente. Amén. Que esto sea contado a través de ti en los cielos, de ti en los cielos. Abraham no tenía el plan completo, pero Dios le prometió que a través de su obediencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Y lo son porque cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Amén. Entonces, si Dios dijo algo de tu familia, es necesaria valentía, es necesaria diligencia, es necesario que digas que sí con valentía y con diligencia, porque lo que Dios dijo de ti se va a cumplir si tú dices sí. Pero a veces queremos que se cumplan esas cosas en nuestra vida, aunque no hay un sí de nuestra parte. Niños, saben la verdad que no puedo con la duda. A veces esperamos que pasen cosas maravillosas y que la gente sea bendecida a través de nosotros cuando somos tibios. ¿Y qué dice la palabra de Dios de la tibieza? A ver, ustedes díganme. ¿Qué piensa Dios de la tibieza? Los vomitaré de mi boca, ¿verdad? Porque en estos días estaba platicando con Emilio y él me decía que su papá tuvo una consejería y que había un chico que le había dicho, ay, he estado luchando tanto tiempo con estas cosas, y se arrepentía y volvía a caer a lo mismo, y se arrepentía y volvía a caer a lo mismo, fácil unas 15 veces. Y dice que su papá le dijo, ¿sabes qué? Si mejor ya hazlo bien. O sea, si ya vas a pecar, ya mejor tírate bien a eso, porque a Dios no le gusta nuestra tibieza. Dile al que tienes a un lado, ponte el casco porque ahí vienen las pedradas. Mis amigos siempre me cotorrean porque así digo las cosas muy así, ¿verdad? Pero es una realidad. O sea, si es sí, que tu sí sea sí, la palabra de Dios lo dice. Si tu sí es sí, que sea sí. Pero si es no, también que tu no sea no. Dios no busca tu tibieza, hermano. Dios no quiere que medio vengas a la iglesia, que seas medio creyente, pero que allá en tu casa sigas hablando con majaderías, que sigas tratando mal a tu esposa, que sigas yéndote de fiesta los sábados, pero el domingo aquí estás en la iglesia. Dios no quiere, ese no es un sí. Si pensabas que es un sí, perdóname y te lo digo con mucha humildad, ese no es un sí. Ese es un, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver si Dios hace un milagro en mi vida. Y Dios no quiere eso de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Amén o no amén? Amén, ¿verdad? Muy bien, entonces si Dios ya dijo algo de ti, pon tu parte y di tu sí para que pase, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, pero necesita nuestra acción. Quizá no estés viendo el panorama completo, no sabes el paso A, B, C, pero si Dios nos dijo algo, más nos vale que digamos que sí, más nos vale que digamos que sí, y no te puedo asegurar que todo vaya a ser perfecto y sin problemas, pero lo que sí te puedo asegurar es que quien te llamó te va a sustentar y no se va a detener hasta que haya terminado todo lo que dijo que haría contigo y con tu descendencia. No podemos dejarle al destino todo lo que vaya a pasar con nuestros hijos. Si tú esperas un resultado de que tus hijos sean creyentes y fieles seguidores de Dios, cuando lleguen a su adolescencia, que es cuando se pone más difícil, ahí luego he escuchado comentarios de gente que dice, le salió bien malo el muchacho, le salió bien borrachito, le salió bien
fiestero, bien bailador. ¿Le salió o lo hicimos? ¿Le salió o nos dimos permisos de no discipular a nuestros hijos en nuestra casa? Todo lo que hacemos hoy va a influir en lo que nuestras generaciones van a hacer, y nuestro sí hoy, y tu sí a dejar la vida como la estamos llevando, y nuestro sí a dejar de hacer ciertos hábitos que nos alejan de la voluntad de Dios para nuestra vida. Ese sí va a cambiar la historia de tus hijos, pero tiene que ser un sí firme y no un sí a medias ni titubeante. ¿Amén? Un sí seguro. Él va a cumplir lo que prometió contigo y tu descendencia. Un segundo sí es un sí valiente. Tenemos que dar un sí valiente. Las personas que dan sí, los cobardes no dan sí, ¿sí o no? Los cobardes dejan ahí, a ver, ¿qué te imaginas tú que digo? ¿Verdad? Porque a los cobardes no nos gusta dar explicaciones, pero los valientes toman una decisión y dicen sí, es sí, y lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces Dios necesita de nosotros un sí valiente. Y quiero hablarte de una mujer que fue sumamente valiente, que se llama Esther. Esther fue elegida reina en un tiempo clave para Israel. Estaban a punto de ser aniquilados mientras estaban en el exilio en Babilonia. ¿Por qué? Porque a Amán, el segundo al mando del reinado del rey Asuero, le dio por querer aniquilar a los judíos. Qué casualidad, ¿verdad? Fíjate, o sea, yo quiero que te pongas a ver en esto y vamos a hacer un paréntesis. Este es el mismo espíritu del anticristo que ha estado a lo largo del principio de la historia. Desde que Dios creó a Adán y Eva, hubo una serpiente que quiso acabar con el propósito de Adán y de Eva. Y a lo largo de la historia se ha levantado este espíritu del anticristo. Está presente en cada generación con el plan satánico de terminar con el pueblo de Dios. Lo vimos entonces y lo vemos ahora. Lo vimos cuando Esther era reina en Babilonia con Amán, y lo vemos ahora con Irán, con Irak, que están dispuestos a terminar con el pueblo de Dios. Porque sí, iglesia, Israel es el pueblo elegido de Dios. Tú y yo también, y Israel también es el pueblo elegido de Dios. Fíjate, yo creo que ya quedan las últimas personas sobrevivientes del Holocausto. Se acaba de terminar esa generación. Los últimos niños que salieron del campo de concentración ya fueron ancianos, se murieron. Yo he escuchado que no quedan muchos porque ya pasó hace mucho tiempo, pero qué casualidad que apenas se termine esa generación y nuevamente está pasando eso. Porque el anticristo tiene planes, y este es el espíritu del anticristo de querer aniquilar a los judíos, y ha estado siempre, no nos puede sorprender ahora, ¿verdad? Y en ese tiempo ese espíritu operaba en este hombre Amán, y este hombre convenció al rey Asuero de enviar cartas a toda la región de Babilonia para que el pueblo y el ejército atacara a todos los refugiados israelitas y aniquilaran completamente al pueblo de Israel. Dijo, manden cartas, y si tú tienes un vecino judío, mátalo. Y si tú tienes un trabajador judío, tienes permiso de aniquilarlo, porque esos hombres nos están quitando el trabajo. Mira todo lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces se mandaron estas cartas, pero Dios había dispuesto poner a un remanente en un lugar importante para poder rescatar al pueblo de Israel, ¿verdad? Era Esther. Su nombre judío era Hadasa, pero ella estaba cubriendo su verdadera nacionalidad para proteger su vida. Pero en ese momento tan crítico de la historia, o sea, ella estaba cubriendo su nacionalidad porque dijo, no quiero que sepan que soy judía porque también me van a venir a matar a mí. Y en ese tiempo su tío Mardoqueo la anima a presentarse delante del rey para pedir como petición compasión para el pueblo de Israel. Y vamos a leer Esther 4, 14 al 16, va a aparecer por aquí. Mardoqueo se acerca con Esther y le dice, Esther, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lugar, pero tú y tus parientes morirán, como lo vemos con Lot, ¿verdad? Murió y ahí quedó su historia. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley presentarme delante del rey, lo entraré a ver, y si tengo que morir, ¿qué dice? Moriré, ¿verdad? O sea, ve el sí tan valiente de esta mujer de presentarse delante del rey. Y déjame decirte algo importante que podemos ver de esta historia, es que Dios te quiere tomar a ti para el cumplimiento de sus planes. Dios te quiere tomar a ti, a todos los que estamos aquí. Dios nos quiere tomar para el cumplimiento de sus planes, pero si decimos que no,
Dios no nos va a obligar a nada. Dios no va a decir, no quieres, pues te vienes y le haces como yo digo. Él respeta tanto nuestro libre albedrío y nuestra voluntad. Él no te va a obligar y va a usar al que sí esté dispuesto y disponible. Pero la pregunta es esta: ¿no habrás llegado a ese puesto, a esa casa, con esa amistad, con ese vecino, para un momento como este? ¿No habrás llegado al lugar en el que te encuentras para un momento como este? A Esther se le puso en ese lugar porque Dios sabía que ese era su momento y Él sabía que Esther le iba a responder que sí. Pero hoy está delante de nosotros esta pregunta, está puesta sobre la mesa. Y el Señor dice, si quieres, este plan es para ti. Yo tengo planeado todos los detalles de tu vida y va a ser una vida mucho mejor de la que tú pudieras planear con tu mejor creatividad o en tus mejores sueños. Es mucho mejor. Pero si no la quieres, también lo voy a respetar. Y yo creo que nadie queremos perdernos la oportunidad de vivir dentro de los planes de Dios, ¿verdad que no? Amada iglesia, tiempos críticos requieren medidas diligentes. Y en este punto de la historia estamos en un tiempo como en el de Esther, donde la iglesia se tiene que levantar y decirle al Señor sí a tus planes cumplidos en mi vida, sí a tus sueños, sí a tu voluntad, y si tengo que quedar avergonzado, lo voy a hacer. Y si tengo que perder amistades o mi reputación o dinero, lo voy a hacer. Y si tengo que dejar esta actividad para seguirte, lo voy a hacer. Para que cuando venga el tiempo más oscuro de la historia de la iglesia, nosotros estemos dispuestos a responder, si tengo que morir, también lo voy a hacer. Pero sí, estamos viendo todo esto, ¿verdad? Y todo esto que está pasando en Medio Oriente, y es imposible no pensar en el regreso de Cristo, ¿sí o no? Es imposible. Y pensamos, cuando llegue el momento yo voy a ser bien valiente y voy a ser un mártir para Jesucristo. Voy a morir como a espada, atravesado por espada. Pero no sabemos decirle que no a nuestras amistades que nos corrompen. No sabemos decirle que no al chisme, no sabemos decirle que no a esas actividades, esas cosas que nos apartan de decirle no a Dios. Y Dios quiere levantar hoy, en lo que estás haciendo, en tu familia, en tu círculo de amistad, esa valentía de decir, si tengo que perder, si tengo que quedar avergonzado, si me tengo que humillar, si tengo que hacer lo que tenga que hacer, lo voy a hacer, para que cuando llegue ese momento en que la iglesia sea perseguida, tú y yo estemos dispuestos a decir, y si tengo que morir, también lo voy a hacer. Y no seamos de los que se echan para atrás y de los que niegan a Jesús y de los que van a apostatar y se van a alejar del Cordero. Yo no quiero que al final, en ese momento crítico de la historia, nosotros seamos los que somos los enemigos del Cordero. Imagínate qué tragedia, porque dice la Biblia que antes de que venga el fin va a venir una gran apostasía. O sea, va a haber una gran multitud de cristianos que van a decir, yo ya no creo en Él, porque lo que está pasando me ofende, porque lo que está sucediendo en la historia me ofende, porque me ofende que nos estén persiguiendo, porque me ofende que haya guerra, porque me ofende que haya hambre. Yo no lo voy a seguir. Yo no quiero que seamos de esos que apostatan, sino de los que permanecen hasta el final firmes, fieles y leales. Amén. ¿De cuáles quieres ser tú? De los fieles, de los leales. Dios no nos va a obligar a nada, pero imagínate estar en el momento más decisivo de tu vida, donde tu sí va a afectar tu vida, tu familia, tu colonia y tu ciudad, y decir, ay no estoy listo. Yo no sé tanto, mira mis problemas, ¿cómo Dios me va a elegir a mí si me falta conocer tanto de Dios? Y pum, volteamos a otra parte y se perdió lo que Dios tenía para nosotros, iglesia. Eso, déjame decir yo no puedo, no soy capaz, no soy lo suficientemente bueno, eso es caminar con una bandera de falsa humildad, porque te miras a ti y miras tus capacidades, y ahí tenemos que quitar el ojo de nosotros, porque no se trata de ti, se trata de aquel que te capacitó para toda buena obra. Amén, gracias a Él podemos permanecer fieles. Dios no quiere tu perfección, Él quiere tu sí temeroso, tu sí con debilidades, tu sí con problemas, tu sí débil, tu sí frágil, tu voluntad pequeña, porque cuando tu voluntad, así sea un sí despacito y pequeño, se encuentra con su fuerte voluntad, toda tu historia va a ser transformada. Su ardiente voluntad y deseo desata lo imposible y lo impensable en nuestra vida. Amén. Te lo voy a volver a repetir. Su ardiente voluntad y deseo desata lo impensable y lo imposible en tu vida.
Entonces quiero animarte y si lo puedo llamar así, quiero empoderarte con esto. No se trata de tus capacidades, no se trata de lo bueno que tienes o de lo bueno que eres, se trata de que quien está contigo es el que te capacita y te lleva a cumplir lo que ya prometió para ti. Amén. Entonces, nuestro débil deseo que se encuentre con su fuerte voluntad. Y el último sí que quiero hablarte es de un sí que no vuelve atrás. Si vienes a pasar aquí. Quiero leerte Lucas 9, 57 al 62. Jesús estaba hablando de lo que cuesta seguir a Jesús. ¿Cuánto le iba a costar a los discípulos, verdad? Vamos a leerlo, dice: mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Y Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: ven, sígueme. Y el hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Y aquí puse una imagen. No sé si aparezca por aquí, pero ¿a cuántos les gusta el ChatGPT? Está bien padre, ¿verdad? Porque puede ser estas imágenes bien bonitas. Y yo veo aquí, o sea, ahí está su casa, está su familia, pero este hombre está siguiendo el arado, ¿verdad? Sin mirar el costo que va a representar dejar lo que ya conoce. Y yo quiero animarte a algo hoy, iglesia, a que evalúes el costo, a que evalúes verdaderamente el costo. Quizá venimos aquí y venimos pues porque se puso la iglesia cerca de mi casa, o porque está padre venir los domingos a la iglesia, como que me siento más enérgico durante la semana, como que me siento más vivo durante la semana, y eso es una buena motivación para venir a la iglesia, pero Dios no quiere nada más que vengas un domingo y que le des una hora de tu día. Yo a lo mejor estoy siendo muy ruda con cómo estoy diciendo, no sé si alguien dice, híjole, como que me afectó esto, ¿no? Pero la palabra de Dios ofende. La palabra de Dios no es algo blandito, o sea, la palabra de Dios se compara con una espada. ¿Y cómo es? En las películas has visto cómo penetran a alguien con una espada. Se lo hacen, déjate a cuchillo bien despacito para que no te duela, pero te voy a clavar esta espada. ¿Lo hacen así? Claro que no, sin pensarlo. Y eso quiere hacer la palabra de Dios en nuestra vida, ofendernos, pero ofendernos para transformarnos. Si algo de aquí a mí me está ofendiendo, porque yo ayer que estaba haciendo este mensaje estaba ahí llorando y le dije, Señor, yo quiero decirte un sí evaluando el costo de lo que me va a costar en mi vida. No quiero darte un sí que no me cueste nada. No quiero darte un sí que únicamente implique levantarme un poquito más temprano el domingo y dejar de ir al menudo, aunque algunos sí se van, si nos damos cuenta. Pero o sea, no quiero darte un sí que sea solamente cambiar algo de mi rutina de la semana y meterte ahí dentro, a ver si cabes, porque si no cabes, híjole, no te voy a hacer el espacio. Solo si se me acomoda, porque si cambia la reunión a las 10, ya no, Señor, es mucho, me estás pidiendo demasiado, ¿verdad? He visto que estos domingos ha faltado mucha gente por el horario y el Señor no busca nada más eso, quiere que le des algo que verdaderamente te cueste. Y yo quiero que hoy, iglesia, ahí en tu corazón evalúa el costo. En los países árabes estaba escuchando el testimonio de un joven que vive en Irán, es un país árabe extremista, musulmán extremista, y dice que cuando un musulmán se encuentra con Jesús, no solamente hace una oración de, ay Señor, te acepto como mi Salvador, ya soy cristiano. No solamente hace un cambio en su rutina, dice que, porque allá es pena de muerte tener una Biblia, ¿sí sabías? Que en Irán, si te encuentran una Biblia en tu casa, eso es suficiente motivo para que te fusilen enfrente de tu familia, suficiente motivo. Y cuando estos hombres y mujeres deciden decirle sí a Jesús, no solamente hacen una oración, ellos evalúan todo lo que va a pasar y la consecuencia que les va a traer ser seguidores de Jesús de hoy hasta que terminen sus días. Evalúan los costos. Saben que su familia tiene el derecho, sus papás y sus hermanos, de golpearlos hasta la muerte. Ellos saben.
saben que ese es el costo, saben que sus vecinos, amigos cercanos y la gente de su pueblo tienen no el derecho, la obligación de acabar con sus vidas por ser seguidores de Jesús. Si cae en las manos de las autoridades, sabe que lo van a torturar hasta que niegue a Cristo. Y la menor de las consecuencias es que los corran de sus países. Eso es lo mínimo. Y hay iglesias clandestinas que están abajo de casas, que no hay alabanzas como tú y yo las tenemos, que cantan en silencio, que no pueden aplaudir por la persecución que están viviendo, pero ellos dicen, llévalo el costo. Y sí, lo voy a tomar. Ya sé lo que me va a costar y estoy dispuesto a pagar ese precio. Ellos saben que hay un precio que pagar, mi amada iglesia, y yo quiero decirte hoy, ¿qué precio estamos pagando? ¿Qué precio estamos pagando para estar aquí hoy? ¿Qué precio estamos pagando para vivir este evangelio de verdad que transforma y cambia las vidas en tu casa? ¿Qué precio vas a pagar mañana? Hoy pagamos el precio de pararnos temprano y de venir. ¿Qué precio vamos a pagar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar? ¿Estamos mirando atrás y aferrándonos a cosas? Cuando Jesús da el ejemplo y dice, el Hijo del Hombre no tiene ni un lugar donde reposar su cabeza. Yo decía, ay, pobrecito, o sea, no tiene casa. Pero Jesús no estaba hablando de eso. Jesús decía, eso quiere decir que yo no tengo nada que me aferre o que me ate a esta vida. Nada, ni una cama que me aferre a esta vida. Estamos mirando atrás y aferrándonos a cosas, a amistades que no convienen, a estilos de vida pecaminosos. Seguimos mirando atrás y queremos al mismo tiempo jalar el arado. Quiero que medites un poquito y, como decía el salmista en el Salmo 51, Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Examina tu corazón hoy, iglesia, y a lo mejor estamos jalando el arado y estamos viendo todo lo que hemos dejado y nos estamos lamentando. Y hoy es el día de decirle sí a Dios de manera valiente, de decirle un sí a Dios que no vuelve atrás ni para recoger algo que se le quedó. Jesús lo dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Quiero leerte la historia de David. Aquí va a aparecer, está en Segunda de Samuel. Dice, cuando, no me acuerdo, ahí está, Segunda de Samuel 24:20. Dice que el ángel de Dios se puso arriba de un campo de trillar. Y entonces David, ven que este ángel está con la espada desenvainada y David se asusta y dice, tengo que comprar ese lugar para poder ofrecerle a Dios holocaustos ahí. Entonces David llega con el dueño de ese lugar que se llamaba Arauna, y cuando Arauna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey, rostro en tierra. Y le dijo, ¿por qué has venido, mi señor?, preguntó Arauna. Y David le contestó, vine a comprar tu campo de trillar y a edificar allí un altar al Señor para que Él detenga la plaga que hay en Israel. Tómelo, mi señor el rey, úselo como usted quiera, le respondió Arauna a David. Aquí hay bueyes para la ofrenda quemada y para usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer fuego sobre el altar. O sea, fíjate todo lo que estaba haciéndole este hombre. Le dijo, no me pagues el terreno, quédatelo y aquí te dejo todo, los animales, te dejo la leña, te prendo si quieres el fuego, para que ya nada más hagas el holocausto y que Dios acepte tu sacrificio. Pero el rey David, fíjate lo que le respondió. Le dijo, no, insisto en comprarlo porque no le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. No le voy a ofrecer nada al Señor mi Dios que no me haya costado nada. ¿Por qué no te pones de pie?